Buenos días chicos, hoy vamos a comenzar con lo que es el nuevo cuatrimestre. Ya están en el segundo cuatrimestre de estas clases. La materia que vamos a ver es la materia de introducción a las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces dentro de esto vamos a abarcar algunos temas. Principalmente hoy vamos a ver la introducción. ¿Qué es una ciencia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es una ciencia social? ¿Qué es la que nos vamos a adentrar? Etcétera. Acuérdense de tomar apuntes y enviármelo por mi número común, el que ya conocen. Y está pendiente de las tareas de Edmodo. Una cosa así, si no tienen las claves de Edmodo, acá abajo se las voy a dejar. Vamos a iniciar con este tema principalmente de qué es una ciencia social. Principalmente hay que recordar que una ciencia es una rama del estudio. Prácticamente es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Esta se utiliza para formular y recrear un conocimiento nuevo o darle seguimiento a alguno que ya conocemos, ¿ok? Pero dentro de esto, ¿qué es una ciencia social? Hay que aclarar que el objetivo de las ciencias sociales son fundamentalmente interpretar, comprender y explicar los fenómenos sociales y las manifestaciones del ser humano como un sujeto social. ¿Ok? Entonces hay que comprender que esto viene siendo la sociedad y el ser humano que interactúa dentro de ello. Como recordaremos nuevamente, la ciencia es un conjunto de conocimientos y lo podemos dividir en tres aspectos principalmente. Las ciencias se pueden dividir en las ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales son las que entra la lógica y las matemáticas, pero las factuales se dividen en las naturales y las sociales. Dentro de algunos ejemplos que podemos notar en las ciencias naturales, podemos verificar, por ejemplo, la física, la química o la biología, que son las tres principales ciencias naturales. Pero en las sociales podemos identificar algunos como la historia, la sociología y la economía, entre otros que vamos a mencionar más adelante aquí en esta misma. ¿Ok? Bien, quedándonos con lo que viene siendo las ciencias factuales dentro de las sociales, que es lo que nos compete a nosotros, vamos a dirigirnos directamente a lo que podemos identificar de las ciencias sociales. Como dijimos que las ciencias sociales, en historia, sociología y economía, podemos identificar otras como lo que es la psicología, la política, la literatura o la antropología, economía, etnografía, y así hay muchos más ejemplos. ¿Ok? Las ciencias naturales no están tan alejadas de lo que es las ciencias sociales. Por ejemplo, algunas coincidencias que podemos identificar en estas ciencias es, por ejemplo, que el hombre forma parte de la naturaleza. Sabemos que el hombre, prácticamente el ser humano, es el objetivo principal de lo que vamos a estudiar en una ciencia social. Pero hay que recordar que el hombre es parte de la naturaleza. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta algunos aspectos naturales para poder estudiar el aspecto social del hombre. La relación entre el hombre y la naturaleza no ha sido siempre la misma. O sea que desde la antigüedad, en la cual la naturaleza era algo fundamental en la creación de una sociedad, en la actualidad no es tanto más que una materia prima de la cual podemos tomar y crear un desarrollo tanto industrial como económico. O sea, la relación que tenía el hombre y la naturaleza ha cambiado durante el tiempo. Y la sociedad entabla una relación dinámica con su medio. O sea, la sociedad va creciendo, se va deteriorando, incluso puede sucumbir ante estos aspectos. Por ejemplo, podemos mencionar muchos imperios que en la actualidad ya no existen. Desde muy antiguos como el Imperio Romano, el Imperio Azteca, hasta unos no tan antiguos como el Imperio Francés, o el Otomano, o el Austrohúngaro, que no hace mucho se desapareció. Incluso el Imperio comunista ruso o el nazismo también fueron partes de unas sociedades que tuvieron un aspecto dinámico.
Por lo tanto, así como la naturaleza, tiene que relacionarse dentro de los aspectos. Por lo tanto, coincide en esa parte tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. Así igual podemos encontrar otros que contrastan, o sea, que son completamente diferentes. Por ejemplo, el objeto de estudio. Dentro de la naturaleza, obviamente el objeto de estudio es la naturaleza, lo que viene siendo el entorno de vida y muerte dentro de un ciclo, mientras que de las ciencias sociales viene siendo el ser humano y cómo se relacionan entre ellos. No pueden establecer leyes universales. Por ejemplo, el ser humano en el aspecto social puede ser de una forma estable en unos ciertos puntos geográficos, pero es muy diferente dependiendo de la zona natural en la que viven. Por ejemplo, los que viven cerca de los desiertos no son muy diferentes los aspectos sociales como los que viven en zonas frías o túndricas, los que viven en zonas costeras a los que viven en zonas montañosas, etc. Pierden objetividad de estudio. Las ciencias sociales, para especificar su objetividad, tienen que identificar muchos puntos. Por ejemplo, si tú quieres hablar del por qué se desarrolló el aspecto económico de un país, tienes que identificar primero antecedentes, de dónde viene esa economía, cómo lo empezaron a utilizar, qué cultura lo empezó a desarrollar, cómo utilizaron ese punto hasta la actualidad y cómo lo mejoraron. Por lo tanto, hay mucha etnografía dentro de ese desarrollo, para solo saber por qué, no sé, la cultura china se alimenta más del arroz. Y pues obviamente la sociedad es un objeto de estudio dinámico, la naturaleza no tanto. Mientras que la sociedad se destruye y reconstruye muy rápido a comparación de la naturaleza, la evolución natural equivale mucho tiempo más de lo que se puede comparar en la ciencia. ¿Ok? Tomando en cuenta estos contrastes e incluso esas coincidencias, podemos continuar con la temática de las ciencias sociales. Bien, las ciencias sociales son variadas. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: la historia, que estudia al hombre en el tiempo; la geografía social. La geografía como tal estudia parte de la naturaleza, zonas naturales, pero la geografía social estudia al hombre o la sociedad que se desarrolla en torno de esa zona geográfica. Al igual que la psicología social. La psicología estudia la mente, es algo de aspecto natural, pero dentro del aspecto social se desarrolla cómo una sociedad se individualiza o se une respecto a ideologías estables. La política, que estudia los cambios de leyes y gobiernos en la sociedad. La antropología, que estudia la cultura que se desarrolla dentro de la sociedad. La sociología, obviamente, que estudia en sí la sociedad. La economía, que estudia el desarrollo administrativo y de valores monetarios. La demografía, que estudia la población. La ética, que estudia el caos y lo que es el desarrollo moral de la sociedad. La etnografía, que desarrolla, prácticamente estudia un cambio adquisitivo del desarrollo social. Y lo que es la teología, que estudia la religión. Todas a su vez están relacionadas unas con las otras. Y aún mencionando esta nos quedamos cortos. Existen muchos más otros tipos de ciencias sociales que no hemos mencionado acá y que vamos a ver más adelante. Bien chicos, dentro de esto podemos identificar las siguientes ramas de las ciencias sociales. Las ramas de las ciencias sociales son las que en distintos grupos mantienen o pueden clasificar las disciplinas de las ciencias sociales. En este sentido existen distintas formas de clasificación. Por ejemplo, la función del objeto, el estudio que se puede identificar, las ramas que se mantienen de la sociedad, etc. Entre ellas podemos encontrar las ciencias sociales generales, las particulares, las descriptivas y las analíticas. Vamos a mencionar dos ejemplos de cada uno para entender. Por ejemplo, las ciencias sociales están centradas en las actividades de los grupos sociales, esto como es la historia o la etnografía, mientras que las ciencias sociales particulares se pueden distinguir en las disciplinas que estudian un grupo social y una estructura interna,
como la economía, la demografía y la geografía social. Las ciencias descriptivas son las que mantienen la clasificación como el desarrollo ideológico. Estas podrían ser tanto la antropología como la sociología, y en la analítica se mantiene el desarrollo tanto de un aspecto más fundamental en el crecimiento como lo que es el derecho y la economía. Estas son ramas, son los puntos de vista objetivo por el cual se utiliza para poder estudiar una ciencia social. Más bien es cuál se va a dirigir su objetivo de estudio de esas ciencias sociales. Continuamos ya con lo que viene siendo ciencias sociales. En ello podemos encontrar las posturas epistemológicas. Las posturas epistemológicas son las ramas de estudio al igual que las anteriores, pero la idea de estas es identificar o clasificar la ciencia o disciplina dentro de una categoría. Estas categorías que vamos a mencionar son los puntos de vista por los cuales se suele confundir una ciencia social. Hemos escuchado más lo que viene siendo ciencia social o ciencias humanas. Y esto es lo que vamos a identificar. Primero, principalmente porque las ciencias sociales especifican directamente el entornos sociales en donde más de un conjunto de personas se pueden relacionar entre ellas. Estas ciencias sociales pueden ser como la historia, la antropología y la sociología. Al igual que las ciencias humanas, que siempre forman parte de la misma idea epistemológica, las ciencias humanas existen prácticamente para estudiar la disciplina del ser humano, como lo que es la filosofía, la psicología y la pedagogía. O sea, que es lo que lo relaciona para identificarse dentro de una sociedad. Incluso puede ser tanto individualmente. Estas posturas es prácticamente la más relacionada entre ellas. Incluso se pueden confundir. Tampoco es erróneo mencionar ciencias humanas o ciencias sociales. Prácticamente su diferencia entre ellos es muy poca. Y ya para terminar les dejo con esta en línea, esta frase de John Donne que dice: ningún hombre es una isla. Reflexionen porque lo vamos a mencionar en la siguiente clase, puesto que nuestro tema que vamos a ver a continuación en la siguiente clase es lo que es el ser como individuo y el ser como sociedad. Lo vamos a ver en la siguiente clase y por lo tanto es todo con lo que nos vamos a ver. Espero hayan tomado nota, apúntenmelo y envíenmelo por foto al número de siempre. Y no se les olvide revisar su Edmodo. Si no tienen la clave para inscripción, se los dejo acá abajo. No se les olvide estar pendiente de ello. Nos vemos hasta la siguiente clase. Jamendo.com